Dicen que todo lo que publica entra al ranking de lo más leído. Escritor, divulgador, científico, amigo de esta casa. Dicen que @Gabo Tuitero es la cuenta que hay que seguir a esta hora de la tarde. Estamos con Gabriel León y su crónica semanal para la 97.7. Gabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá, anclado. Anclado. Sí, está corriendo viento afuera. Como un montañista. Sí, oye, mira, un árbol acaba de caer en la comuna de La Reina. ¿Ya? Sí, no, está brava la feroz, cosa. Viejo, Sí. cayó el árbol completo. Mira. Sobre una casa, botó postes. Está feroz eso, estamos viendo la imagen. Difícil. Yo les recomiendo que carguen todo lo que tengan. Celular, computador, pila, batería, claro. el perro, todo. Porque no le tengo mucha fe a nuestro sistema eléctrico. Un saludo. Debo confesarlo. @en el clientes. Saludos. Esa es la cuenta de Twitter. Sí, lo siento mucho. Que ya han reportado en el transcurso de la tarde de hoy algunos cortes en ciertas comunas, ¿ah? Sí, de hecho estaba trabajando recién en mi casa en Providencia. ¿Ya? Y hubo un buen ahí. Una baja de voltaje. Una baja de voltaje considerable. Oye, Gabo, hace algunos días con Iván comentábamos una doble noticia. Por un lado, un chileno que por vez primera, al parecer, había logrado cumbre en el Everest sin oxígeno, sin ayuda, sin cherpas, lo que lo convierte en una figura icónica a nivel chileno, latinoamericano y tal vez mundial. Sí, solo un 2% de las personas que han hecho cumbre lo han hecho en las condiciones que lo hizo el chileno. Pero acto seguido comentábamos una noticia que es como la mirada chaquetera del mismo chileno que dice: pero la media lecera, por loco, si estaba lleno de montañistas haciendo fila para llegar al Everest. Como cualquiera llega allá. Claro. Y en medio de la discusión nos vamos dando cuenta que la noticia era aún más grave. Sí, claro. Porque esa fila de montañistas que ya habían superado todo tipo de barreras para llegar hasta ese punto, significaba además, producto de esa, digamos, presión de llegar a la cumbre, la muerte de varios de ellos en medio de la espera de horas además. Se murieron 11 montañistas en lo que se conoce como la zona de la muerte. ¿Ya? Con ese nombre, como O sea, no claro. para estar haciendo fila. Es como el triángulo de las Bermudas, pero en altura. Exactamente. ¿Qué estás haciendo fila acá? No, es para la zona de la muerte. No es una fila que uno haría. Claro. Y es tremendamente común. De hecho, de los más de 200 escaladores que han muerto en el monte Everest, la inmensa mayoría ha muerto en la zona de la muerte, que es sobre los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Perfecto. Y aquí viene el problema. Nuestra fisiología no está preparada para estar a esa altura, por eso la inmensa mayoría de los montañistas sube con oxígeno. Y ese es el principal problema. A nivel del mar, el aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno. Ajá. Y en el Everest también tiene un 21% de oxígeno. ¿Y el entonces? problema es que es menos denso. La atmósfera, a medida que ustedes suben, la atmósfera pierde la presión y por lo tanto la densidad de moléculas es mucho menor, o sea, hay menos oxígeno por metro cúbico de aire. Perfecto. Sigue siendo el 21% del aire que hay, pero como hay menos aire, es mucho menos denso y por lo tanto cuesta más respirar. Ajá. Y es la falta de oxígeno justamente, no es el frío, no es la luminosidad, es probablemente la falta de oxígeno lo más importante en estos casos. Y hay un montañista que describía la sensación, yo no sé, Iván o Ignacio, cuéntenos, ¿cuál es la mayor altura a la que han estado? Yo la mayor altura en la que he estado es en la ciudad del Alto, en La Paz, que es la parte que está sobre esta suerte de cuenca, esta olla que es La Paz, ¿no? Que está a 4.500 o 4.600 metros de altura. Bastante, ¿no? Sí, bastante. ¿Lago Chungará a qué altura está? 4.500 metros. Mira, es lo más alto que estaba, Chungará. Yo no soy no tengo ese espíritu montañista, yo soy una persona de mar, de nivel de mar. Pero el campamento base del Everest está a 5.500 metros. Eso es más alto que la cumbre más alta de Europa, que es el Mont Blanc, y por lo tanto la inmensa mayoría de los montañistas europeos nunca ha estado a esa altura, que es el campamento base, ojo, ¿ya? Y de hecho uno de ellos describía que estar a esa altura, 8.000 metros sobre el nivel del mar, era como estar corriendo, pero respirando a través de una pajita, de una bombilla. Saludos, Gonzalo de la Carrera. Sí. Respirando a través de una pajita. El comentario de Twitter, ¿no? Imagínense eso, estar haciendo un esfuerzo físico importante, pero respirando a través de una abertura pequeñita. Porque hay muy poco oxígeno. De hecho, si ustedes están sentados a esa altura, descansando, están a 140 latidos por minuto. Claro. Que es la frecuencia cardíaca que uno tiene cuando está trotando de manera suave. Estás jadeando, ¿no? Estás jadeando y no estás haciendo absolutamente nada. Así es. Y eso es justamente producto de que falta oxígeno. Y es justamente la falta de oxígeno lo que produce principalmente dos problemas muy graves. El primero tiene que ver con la acumulación de líquido en los pulmones. La falta de oxígeno, la hipoxia, produce vasoconstricción pulmonar. Eso quiere decir que los vasos que van al pulmón, las venas y la arteria, se contraen. Y eso hace que la presión ahí aumente
y las células que recubren esas paredes empiezan a filtrar líquido. O sea, la presión es tan alta que el líquido filtra las arterias hacia los alvéolos. Y por lo tanto, el lugar donde el oxígeno tiene que ir a hacer el intercambio gaseoso está lleno de agua. Y eso produce edema pulmonar producto de la altura. Eso se produce por la falta de oxígeno y es una de las cosas más graves que les puede ocurrir. Pero sin lugar a dudas, lo más grave es lo de la cabeza. Es la cabeza. Es la cabeza. Porque la falta de oxígeno en el cerebro produce graves problemas, pésimas decisiones, estando en una montaña, digamos que algo muy malo, y alucinaciones. Entonces pierdes completamente el control, empiezas a alucinar, estás completamente descontrolado, con una capacidad pulmonar muy baja, con una capacidad cardíaca que está comprometida, pero además tomando malas decisiones. Es muy malo el mix, Es malo el mix. Y que vi con ese cóctel, estar en la fila para subir al Everest y preocupado del celular que tenga carga para la selfie, que compruebe que llegaste a la cima. ¿Cómo se toma ese raciocinio? Es imposible. Es imposible. No podía. Ahora, hay casos notables de esto, y yo rescaté uno para todos nuestros queridos oyentes. El caso de Lincoln Hall, nacido en 1955, que el año 2006 subió al Everest. Ya está ahí todo bien. Este tipo es australiano, iba subiendo, iba con los Sherpa y efectivamente tuvo enfermedad de altura. Comenzó con las alucinaciones, edema pulmonar, se empezó a sentir mal y en un momento dijeron: este gallo se murió. Los Sherpas trataron de despertarlo, no hubo caso, y finalmente el líder de la expedición, Alexander Abramov, dijo: ¿sabes qué? No podemos comprometer la expedición, lo siento mucho por mi amigo, pero hay que dejarlo acá. Y lo dieron por muerto y se fueron. Al día siguiente, 12 horas más tarde, otra expedición de Estados Unidos, liderada por un señor llamado Daniel Mansur. Ahora, paréntesis, no es extraño abandonar cuerpos ahí. De hecho, lo más común. De hecho, entiendo que bajar con un cadáver no es recomendable. Entiendo que es medio imposible, ¿no? De hecho, el Everest está lleno de cadáveres de gente que ha muerto ahí, que no han sido descendidos, y por otra parte de basura. Que han ido dejando los equipos, tanques de oxígeno vacíos y un montón de basura que es lastre y que finalmente prefieren no bajar porque es peligroso. Lo que está generando un problema ecológico en el Everest, por cierto. Ahora, esta expedición que subió 12 horas después, liderada por Daniel Mansur, que era un gringo, dicen que iban subiendo, iban llegando a la cumbre, y este es el relato. Sentado a nuestra izquierda, muy cerca de un acantilado, había un hombre. No muerto, no durmiendo, sino que sentado en una roca, como mirando el con paisaje, las piernas cruzadas, en el proceso de cambiarse camisa. ¡Qué notable! Tenía el traje desabrochado, se había sacado todo hasta la cintura, los brazos fuera de las mangas, no tenía guantes, ni gafas de sol, ni máscara de oxígeno, regulador Piolet, bolsa de dormir, comida, ni agua. Y lo quedan mirando. Como un fantasma. Y este tipo les dice: me imagino que están sorprendidos de verme aquí. ¡Qué crack! ¡Qué maestro! Estaba completamente lúcido, había despertado, no se murió, era el tipo que habían dejado arriba, el Lincoln Hall. No se murió, lo habían dado por muerto y el tipo en un momento despertó. ¡Qué notable! Se recuperó y este equipo que iba a hacer cumbre, se encuentra con este gallo medio muerto y deciden no hacer cumbre. Y bajan con él. No te puedo creer. De hecho, Daniel Mansur... Esas cosas tan locas que ocurren en la montaña. Igual hay unos códigos ahí que son increíbles. De hecho, Daniel Mansur cuenta que él es la única oportunidad que tuvo para subir el Everest. Y justo al momento de atacar la cumbre, cuando ya le faltaba poco, decidió no hacer cumbre para poder rescatar a este señor, a Lincoln Hall, que después, 6 años más tarde, lamentablemente murió de cáncer, pero sobrevivió a esta enfermedad de altura, y lo encontraron ahí como al explorador, ¿cierto? A Livingstone, ¿cierto? El señor Hall, supongo, ¿cierto? Y él estaba ahí recuperado de esta enfermedad de altura. Yo me imagino, Gabo, que no hay opción. Es decir, en ese instante, porque uno desde acá, con la cabeza más fría y en una posición más... Con la cabeza en orden, digamos. En orden. O relativamente. De más conjetura, dice: a ver, pero espérate, están ahí en la última oportunidad, ¿por qué no hacer cumbre? Oye, espérate un ratito, si ya pasaste la noche, digamos, y a la vuelta bajamos. Porque me imagino que él ya estaba en una situación vital crónica. De hecho, imagínate que este era como Jesucristo, o sea, estaba muerto, estaba enterrado, y de repente como que resucitó. Entonces, era una persona que estaba extremadamente grave. Otro problema que se produce, no solo la hipoxia genera... pobre toma de decisiones, genera problemas en el cerebro, genera edema cerebral. Y el edema cerebral es tremendamente peligroso, viene acompañado de unas jaquecas horribles, hay vómito, y finalmente eso es probablemente lo más peligroso que se produce en la enfermedad de altura. Además hay deshidratación profunda. Cuando uno sube, hay menos oxígeno en la atmósfera y también hay menos vapor de agua. Y además, como están jadeando, como suben las pulsaciones, están respirando más rápido. Y cada vez que ustedes respiran, botan vapor de agua. Entonces, efectivamente, a estar a mayor altura, uno se deshidrata más, hay menos oxígeno, el corazón va más rápido y todo este mix
fue el que afectó a las personas que iban en la fila para subir al Everest. Claro. Muchos de ellos se quedaron sin oxígeno en la fila. La mayor parte del tiempo usan el oxígeno para dormir. Duermen con un poquito de oxígeno, después les suben un poco para subir, pero generalmente esas 2 horas que duermen las hacen con oxígeno. Y muchos de ellos en la fila sin hacer nada. Pero imagínense estar detenido a 8.500 metros de altura, a 140 latidos por minuto, sin hacer ningún esfuerzo, con muy poco oxígeno, y de repente empezás a alucinar. Entonces viene un problema porque nadie te puede ayudar, era una fila donde era imposible devolverse. Entiendo que hay gente que se caía también, porque Sí, claro, es un lugar muy, es como un filo, muy delgado. es como ¿no? caminar por el filo de un cuchillo. Exactamente. Que ese es un sendero que lleva finalmente a la cumbre. Que es la parte final. Pero no claro. es como, oye, córrete que me quiero devolver. Entonces, y probablemente además en esas condiciones, como les decía, hay confusión. Claro. Y ustedes probablemente van a estar ahí y se van a desmayar y van a caer por un precipicio. Oye, Gabo, lo que uno se pero preguntaba al ver qué esa heavy, imagen. Qué desde heavy el relato, güey. Sí, increíble. O sea, súper crudo. Al desconociendo completamente las dificultades, uno supone que llegar al Everest, o por lo menos uno tiene la idea de que hacer cumbre en el Everest o acercarse a la cumbre es algo para equipos que han trabajado mucho tiempo en esto, personas avesadas, que tienen carrete en el montañismo. Uno jamás se imaginó, de hecho cuando vimos la foto con Nacho, comentábamos, oye, pero ¿en qué momento el Everest se convirtió en una montaña tan fácil de subir? Ya, no. Porque hay Sí. tacos de 200 Claro. personas en la cumbre a 8.484 metros, entiendo, o algo Sí, claro. así, ¿no? Sí. Uno dice, ¿qué mierda pasó acá? Ni en el San Cristóbal. Lo Claro. que pasa es que sigue siendo igual de difícil que siempre. Lo que pasa es que hoy día la tecnología, por ejemplo, hace 50 años atrás, la ropa técnica que permitía resistir las altas temperaturas pesaba 15 kilos. Hoy en día no, pues es tremendamente liviana. Existen las capas de ropa que tú te puedes poner, que regulan la transpiración, te mantienen seco y evitan que te deshidrate. Los tanques de oxígeno son más livianos efectivamente, y hay mucha gente que tiene dinero y que puede comprar el apoyo que te ayuda a subir. O sea, el equipo, el peso del equipo, el oxígeno pesa un montón, los tanques de oxígeno pesan un montón. Sí, po. Subir con tanques de oxígeno no es fácil, pero si contratas a un Sherpa o a 3 Sherpas que te puedan llevar el resto del equipo y tú subes solo con tu humanidad, Claro. se hace mucho más fácil. Entonces, finalmente, y esto sin quitarle el mérito que tiene, Por cierto. sigue siendo extremadamente difícil subir el Everest, pero hoy en día hay muchas personas que pueden acceder a un apoyo técnico, desde la ropa hasta el guía y el Sherpa que te lleva el equipo, Claro. que hace factible efectivamente que el desafío físico sea un poco menos desafiante que hace, no sé, 50 años atrás. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso ha hecho que además muchas personas se animen justamente a hacer cumbre. Entonces, finalmente, son los equipos los que permitieron hacer eso. Oye, Gabo, te hago un breve spin-off respecto de un documental que me acordé cuando me hablabas esto de las variables para poder respirar, ¿no? Es un documental dirigido por Darren Aronofsky, el mismo director de Pi, de Requiem por un sueño, de Cisne Negro, claro. con el que Natalie Portman se ganó un El Oscar Oscar. Mejor Actriz, y narrado por Will Smith, con una fotografía increíble, ¿Cómo es se llama? maravilloso, se llama One Strange Rock. One Strange Rock. Sí. Un Sí. documental que Está en básicamente Netflix, está en Netflix. Está increíble. Está increíble. Sí. Básicamente es la historia de astronautas que narran su visión del planeta Tierra desde las alturas. Sí. Estación Espacial Entonces, lo he visto. Y que es maravilloso. en el primer capítulo justamente habla y explica con peras y manzanas cómo es posible que seamos capaces de respirar. Y Will Smith se pregunta, ¿cómo es posible que tengamos oxígeno claro. para todos, para todos los seres vivos en Exactamente. el planeta? Y la explicación es alucinante. poema. Sí, es un poema. Súper Pero- recomendable para que lo busquen en Pero ahí Netflix. tienen, la falta de oxígeno justamente es lo que pone en peligro a estos montañistas que se encuentran atascados en el Everest. Tenemos otra historia, porque... ¿En serio? Sí, claro, porque siempre Pero es muy una bueno. larga y una cortita. Bueno. ¿Cómo anoche? Como anoche. Una larga y una cortita, por si acaso quedaron con ganas. Ya. Esta es una historia, esta es una pelea de gente con plata, pero flight. ¡Qué bueno! Esas son las mejores. Ya. Y gringos. Ya, Y se ya. tiran las demandas por la cabeza. Y una historia notable. A ver. Porque puso en entredicho algo que es bien importante. Por eso la estoy contando, no porque sean gente con plata y flight. ¿Ya? E involucra a Ike Perlmutter, que es el CEO de una empresa que se llama Marvel Entertainment. No sé si la Perfecto. conocen. No sé. Ni en Tipo pelea de tiene- perro. Tiene Una problemas cosa de menor. lucas. Una pyme, digamos. Una pyme. Una Y- pyme de figuritas de acción, ¿no? Del persa de Bio estas Bio. cosas de plástico, ¿ya? Dibujitos animados le llaman. Y sí, y que se metió en una pelea con un señor que se llama Harold Perenborn, que es un hombre de negocios de Toronto. ¿Ya? ¿Cuál es la pelea? Ambos viven cerca de Mar-a-Lago, en Florida. Ya. De estos condominios gigantescos con todo. Y hay canchas de tenis. Ya, y esos que tienen cancha de golf también, perfecto. Todo. ya. Bueno, la concesionaria de la cancha de tenis llevaba 10 años en el negocio y no tenía contrato. Entonces, este señor Perenborn, el canadiense, ¿Ya? empezó a cuestionar esto y empezó a hacer escándalos en la administración.
Y este señor Perlmutter, el de Marvel, le encantaba la administración y por lo tanto apoyó a la dueña de la concesión para que demandara al canadiense por difamación. O sea, ahí empezaron a llevarse pésimo. Ajá. Y lo que ocurrió después es que empezaron a llegar cartas anónimas a distintas personas difamando a este señor canadiense, a Harold Perrenborn. ¿Ya? Diciendo que era un hombre de negocios trucho, que era pedófilo, que había estado involucrado en homicidio y un montón de acusaciones súper fuertes. Y este señor Perelman estaba seguro que el responsable de las cartas era Perlmutter, el de Marvel. Claro. Estoy seguro que este viejo me quiere cagar. Es este el que está atrás de esto. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo citó a una audiencia falsa y le pasó unos documentos que una empresa le dio que estaban hechos de un papel que capturaba ADN. No, ¿cómo? Y sin su consentimiento tomó el ADN de él y de su esposa para compararlo con el ADN de las cartas amenazas que había recibido. Pero qué sofisticado. No, es una cosa impresionante. La cosa es que él dice que contrató una empresa que comparó el ADN y según él demostró que el ADN de la mujer de Perlmutter estaba en las cartas que él recibió. Y por lo tanto que lo quería demandar. ¿Cuál es el problema acá? Que uno, aparentemente, en Estados Unidos, uno no es dueño de su ADN. Y por lo tanto él no puede prohibir que una persona lo capture sin preguntarle, porque él dice que obtuvieron su muestra sin su consentimiento. Y ahora, en este momento en Estados Unidos, hoy hay una batalla legal acerca de si es o no legal tomar una muestra de ADN, por ejemplo, si Iván tomó la taza. Sin mi consentimiento. Sin tu consentimiento para demostrar un crimen, por ejemplo. Yo con un cotonito y te tomo una muestra y te hago un test de paternidad sin que tú sepáis. Claro, es como una cámara oculta. Y de hecho es súper importante porque, recuerden que hace un tiempo lo hablamos, un homicida en serie de Estados Unidos en San Francisco fue descubierto después de muchísimo tiempo, gracias a un rastro genético que se encontró en un sitio de estos de Ancestry, donde uno sube los datos de los familiares, y la policía lo dio como sospechoso, lo empezaron a seguir y un día botó una colilla de cigarro en la calle y la policía de esa colilla de cigarro sacó sus datos genómicos y lo comparó con el sitio del suceso, hicieron match con el CSI y lo metieron preso. Entonces, maravilloso. Hay una discusión gigante hoy en Estados Unidos sobre si tú tienes o no derecho sobre tu material genético, pero espérate, si te pertenece o no. Espérate, y si no, es que es como esto me recuerda un poquito en otra dimensión, ¿no? Esta polémica por quién sacó la fotografía, si el mono, o sea, si los derechos de la foto le pertenecen al mono que apretó casualmente el obturador, digamos, o el fotógrafo que andaba en eso, ¿no? Exactamente. Porque si no es si no soy yo el dueño de mi ADN, ¿quién es? Nadie. Es como está ahí. Y es un tremendo problema. Y ojo que hay precedentes en Estados Unidos, hay batallas legales donde las personas han demandado cuando se han usado sus datos genéticos sin su permiso. Hay un caso muy famoso donde una persona, a partir de una biopsia de páncreas que le hicieron, después de muchos experimentos lograron generar una línea celular nueva que permitió avanzar en el diagnóstico de varias enfermedades y eso se patentó. Y esa persona exigió sus derechos sobre esa patente. Y la justicia falló en contra de él. Porque la patente no era sobre sus células, era sobre otra cosa que se derivó de ahí y que involucró un montón de trabajo. Pero originalmente eran sus células. Y esto es súper importante porque ¿qué va a pasar si un día ustedes van a comprar algún lugar y le dicen ponga su dedito ahí? Y ustedes ponen el dedo y eventualmente queda su ADN y quedan sus células. Bueno, claro, cada vez que hace el trámite de la ISAPRE, digamos, por ejemplo, cuando va a una consulta médica. ¿Qué pasa si te toman una muestra de ADN y sin que tú sepas te hacen un perfil genético, te determinan riesgo genético de algunas enfermedades? Claro. Y ¿sabe qué? No queremos ser más que usted sea nuestro cliente, váyase. ¿Y por qué no? ¿Por qué nos tincó? Oye, pero espérate, eso es muy Black Mirror. Y muy probable. Y cuando digo Black Mirror, digo es muy probable, que es justamente el encanto que tiene Black Mirror. En Chile hay una legislación, que es la 20.120, que protege los datos genéticos de las personas. Así que eventualmente eso no podría ocurrir. Ya está penado por la ley. Pero ustedes saben que hay un montón de cosas que están prohibidas por la ley, pero que igual se hacen. Entonces, esto que está pasando en Estados Unidos, esta pelea entre millonarios que se están tirando demandas millonarias por la cabeza, está muy interesante por la forma en el que una de las partes se hizo de la evidencia genética para demostrar que la otra le estaba mandando cartas de Headmail. Y para las personas que quieran seguir este caso, ¿tú dónde lo leíste? ¿Dónde lo...? Esto yo lo vi en un montón de publicaciones. Salió, la última creo que era Scientific American, que salió esta semana. Ahora, tiene paywall, pero si buscan Perlmutter, o si buscan Perlmutter, va a salir DNA en los periódicos. No, hay un montón de noticias porque, como les digo, estos son millonarios y hay una historia muy sabrosa que está de fondo, que dicen que este señor no es primera vez que lo hace con toda la gente que invita a su casa a comer para tenerles un perfil genético, entre ellos Donald Trump. ¡No! Pero se guardó que tiene una manía por guardar datos genéticos. Es una historia súper sabrosa. Entre ellos de Donald Trump. Me acordé de las giras de Kim Jong-un, donde leí hace algún tiempo que sus asesores más estrechos están preocupados de que en los lugares protegidos donde él
evacúa, donde él defeca, ¿ya? Esos baños después son, o esas heces, son retenidas, sí, porque claro, la información genética que lleva la caquita de Kim Jong-un podría ser utilizada con alguna finalidad de inteligencia por algún país enemigo. Entonces los asesores andan preocupados de la caquita de Kim Jong-un. La caquita premium de Kim Jong-un. Que nadie se la robe. Qué increíble. ¿Y cómo se llevarán esas veces? Ese dato no lo manejamos, la pero gente que trabaja en la Antártica, no queremos saberlo. La gente que trabaja en la Antártica, que no puede andar haciendo sus cosas por todos lados, tiene que, de hecho, separar los desechos líquidos de los sólidos. Gabriel León, me están pidiendo a través de el interno que repitas el nombre de este millonario que colecciona ADNs. Se llama Harold Perenborn, es de Toronto. Yo les voy a poner en mi Twitter ahora los datos. Y el otro señor involucrado es Isaac Perlmutter, que es el CEO de Marvel Entertainment. Ahora, si buscan Perlmutter con 2T y DNA, van a encontrar un montón de noticias. Ahora yo voy a subir uno de los artículos a mi cuenta de internet, o sea, de Twitter, que es Gabo Tuitero. Perfecto, @Gabo Tuitero, entonces toda la información con los nombres de los involucrados en esta apasionante historia. Esta historia de esto de andar coleccionando ADN de la gente que te interesa, lo encuentro brutal. Qué taquilla igual. No, se pasó. Es el futuro. Está para hacer una película, está muy bueno. Totalmente. El coleccionista de ADN. Te pasaste, Gabo, gracias por el panel de hoy.